Más que va a ser, las cosas son depende de lo que, porque no todos nos dan el mismo chile, es diferente. Y yo tengo que leer lo que me dio a mí. Y ya no. Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor obre en nuestras vidas en este hermoso día. La realidad es que queremos compartir pues, el mensaje de la palabra de Dios una vez más entre nosotros, buscando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí les invito en casa a orar, que me acompañen para que este tiempo sea edificante y que nuestra mente y corazón realmente llegue a estar en el nivel, digámoslo de esa manera, a la altura de donde Dios quiere que estemos en esta hermosa mañana. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 en adelante, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ya que el aguijón de la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, para comenzar con este hermoso tiempo. Bendito Padre eterno, creador y sustentador del universo, hoy nos levantamos, Señor, con la mente y con la necesidad de darte a ti gracias por todo lo que has dado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, y por quien realmente hoy podemos disfrutar la bendición de tener la salvación de nuestra vida, Señor, de nuestra alma. Y gracias, Padre, porque la victoria que diste y ofreciste en esa cruz, Señor, hoy nos alcanza, Señor, todavía tiempo después, porque tu sangre es eficaz. Y como un pueblo tuyo unido, Señor, en espíritu, nos levantamos para darte gracias por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado, pero principalmente, Padre, por todo el amor y cariño que derramaste en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy cantamos, hoy te alabamos, porque estamos convencidos, Padre, de que la muerte
ya no tiene potestad sobre nosotros. Hemos nacido de nuevo, Padre. Hemos realmente experimentado la transformación que obra el poder de Cristo en nuestras vidas. Y hoy, Señor, podemos hablar con certeza que no hay fuerza en la muerte. Aunque nuestro cuerpo fuera destruido, Señor, nuestro espíritu permanece, porque eso es lo que has hablado en tu bendita palabra. Te damos gracias por ello, Padre, y nos disponemos a que este tiempo, Padre, tu iglesia, la vid verdadera, y cualquier siervo tuyo que esté hablando la verdad en esta mañana, tú añadas bendición y que nos recuerdes a cada uno de nosotros lo hermoso que ha sido el caminar contigo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos todo. Amén. Muy bien. Vamos a dar tiempo para unos cantos. Adelante, hermano. Hermanos, muy buenos días en sus casas. Vamos a entonar en la cruz, mis hermanos. Si usted lo conoce y le digo que lo cante fuerte. Ahí está en la proyección, mis hermanos. Por si no se sabe muy bien la letra, pues se puede guiar en la proyección en el lado izquierdo. Yo creo que es el lado derecho de ustedes. En la cruz, mis hermanos. Porque Él vive. Después de la lección, mis hermanos y mis hermanos aquí en la iglesia, me ayuden a cantarlo. A su
hermanos, vamos a dar tiempo a la lectura bíblica. Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que nos acompañen para hacer la lectura de esta mañana. Va a ser en Juan. Vamos a leer Juan 15 de los versículos 17 hasta el final, esto es decir, hasta el versículo 27. Voy a dar un tiempo para que, si en casa tenemos la Biblia un poco alejada, podamos dar lugar a que encontremos el pasaje, y si no, si lo podemos alcanzar a ver en la proyección en la pantalla, que nos sigan en su casa también con estos versículos. Juan 15, del 17 al 27. Voy a comenzar, y el versículo 17 dice de la siguiente manera: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es la palabra de Dios en esta mañana, y quedamos con nuestro hermano Pedro para seguir el programa y entonar un canto. Vamos a empezar otro canto, mis hermanos, Cristo vivo siervo. Después de la introducción, me ayudan a cantarlo, y mis hermanos en sus casas, pues también pues, les invito a que lo canten fuerte. Y que llegue el canto hasta los oídos de nuestro Dios.
Muy bien. Buenos días a todos, hermanos, una vez más, los que recién se están conectando para que podamos llevar a cabo esta transmisión, y algunos hermanos que están entre nosotros aquí en la iglesia para hacer posible esto. Así que, mis hermanos, yo quisiera invitarles a que en este hermoso tiempo de reflexión podamos nosotros disfrutar de lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas a lo largo de esta hermosa semana, y mientras tanto realmente que reflexionemos de verdad en lo que la Escritura nos comparte y que nos llenemos hoy de gozo, hermanos. Es un día para celebrar, y como el tema ya está ahí apareciendo en pantalla, ¿verdad? La certeza de la resurrección ya nos comunica un mensaje por el cual de alguna manera nos reunimos, por el cual realmente nos podemos estar congregando, aunque ahorita limitadamente, pero de continuo, porque hay una razón de ser en nuestra vida, y esa razón de ser tiene que ver con lo que Cristo ha hecho y obrado en la cruz. Así que yo espero que de verdad este tema de este día usted lo disfrute, precisamente porque estamos disfrutando lo que Cristo sembró hace muchos años, y que esto realmente es un mensaje transformador para nuestra propia vida. Quiero comenzar realmente acentuando el tema, la certeza de la resurrección, y donde cada uno de nosotros podemos disfrutar del mensaje que encierra realmente la Biblia por completo, y que podamos en todo momento, mientras avanzamos en el tema, hacer memoria de la fecha en que conocimos al Señor Jesucristo, hacer memoria de los años que llevamos en el Señor Jesucristo, y realmente que nos gocemos de estar en los caminos de nuestro Dios, porque de eso se trata, hermanos, de saber realmente que estamos ciertos de lo que la palabra de Dios nos enseña, y que nos llenemos de certeza. Así que cuando hay esa certeza, realmente hay una convicción plena. Así que avanzamos en el tema. Déjeme introducir realmente el tema, y ahorita lo desarrollamos, ¿verdad? Como tal. La parte que quiero compartir con ustedes está en Lucas capítulo 24, del versículo 36 en adelante, y es básicamente el cierre del capítulo de Lucas, pero quiero que lo veamos desde esta postura, ¿verdad? Lo que la Biblia señala con respecto a la resurrección de Cristo tiene que ver con cada uno de nosotros, y tiene que ver realmente con la vida fundamental, vital del cristianismo. Sin resurrección no habría cristianismo. Sin la certeza de la resurrección, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Sin la confirmación de la resurrección, la fe del mundo entero se colapsaría y produciría un problema mayor que de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy podemos saber que esto que está padeciendo el mundo realmente es básicamente en cuestión de minutos. Podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo, pero en antaño realmente, cuando pasaba un evento que tenía que ver con alguna catástrofe natural, pues difícilmente lo podía uno saber, ¿verdad? Años o meses después uno se enteraba, pero la realidad es que el mundo se puede colapsar a partir de que no hubiese la certeza de la resurrección. Así que gracias a Dios la tenemos, y en ese sentido podemos afirmar lo que la palabra de Dios afirma en nuestros corazones. Además de esto, Dios nos ha dejado un mensaje claro para comprender la importancia de la resurrección para nuestra propia vida, ¿verdad? Y Pablo señala que es vital para la fe de cada uno de nosotros y para lo que predicamos cada uno de nosotros. Así que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14, si quiero que lo leamos, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14, dice de esta manera: pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe, de tal manera que la resurrección realmente afirma la importancia de la fe y de lo que nosotros predicamos. Así que esta última porción quiero que nos dirijamos por favor a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, y de ahí vamos a tener el estudio en esta hermosa mañana. Pero esta porción ustedes pueden darse cuenta que hay algunas narraciones a la par de la última que habremos de tocar, y está la resurrección como tal, está cuando Cristo se aparece en el camino de Emaús, pero la que quiero hablar es de la última porción del verso 36. Pero para poder llegar a esto, cuando uno cruza los evangelios, el Nuevo Testamento de principio a fin, podemos encontrar el rastro de 10 ocasiones que el Señor Jesucristo se aparece en diferentes lugares, a diferentes personas, en diferentes momentos, y ese periodo de esas 10 apariciones después de la muerte del Señor Jesucristo realmente tiene que ver en un lapso de 40 días aproximadamente que el Señor Jesucristo se manifiesta. Y cuando vemos esta última parte del Evangelio de Lucas, realmente podemos hablar básicamente de la última aparición del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Así que cuando digo esto, ya se le había aparecido a María Magdalena, ya se le había aparecido a Pedro, ya se le había aparecido a Santiago, ya se les había aparecido a los discípulos cuando no estaba Tomás, y ya se les había aparecido una vez más cuando estaba Tomás. Y la realidad es que todo esto va cobrando una fuerza impresionante. En una ocasión ya se les había aparecido a más de 500 hermanos a la vez. Entonces ya había pasado aproximadamente 40 días y ya Cristo se había hecho manifiesto a diferentes personas, y como tal, entonces hablamos de un periodo que ya es considerable, más de 40 días. Y cuando esto sucede, pues realmente tenemos un mensaje muy importante a la par de todo esto. Entonces, todo esto es para los discípulos algo que debiera cimentarlos, pero déjenme decirles que para que todavía los discípulos tuvieran dudas. A ver, quiero que me acompañen por favor en la narración, vamos a leerlo todos los que están aquí también, por favor, de manera unísona, nos unimos, valga la redundancia, y lo leemos por favor del 36 al 49, por favor. Dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró la y cómo todavía ellos de gozo no lo creían. Les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dijeron: le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el otro tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que yo hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que como tal, realmente esto es una breve narración, pero nos deja ver realmente que a pesar de que Cristo ya se había manifestado a ellos en diferentes ocasiones durante un periodo pronunciado de tiempo, digámoslo de esa manera, aún ellos tenían dudas. Y el tema realmente que quiero abordar es la certeza de la resurrección como tal, y esta certeza realmente viene en 3 puntos que quiero que tenían miedo, les faltaba un verdadero gozo. Ahora quiero que lo veamos a la luz de la palabra, por supuesto, pero quiero que vean esta pregunta que Cristo plantea en el verso 38. Fíjense bien, después de que Cristo se aparece entre ellos, les pregunta, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Si bien realmente no nos habla mucho acerca de los pensamientos, sí podemos notar realmente que todavía su entendimiento, su corazón, no estaba preparado para ver al Señor Jesucristo en ese entendimiento pleno de la resurrección, y tal vez es porque es un mensaje completamente diferente. Ahora déjeme decirle que Cristo ya había hecho milagros de resucitación de personas, ¿verdad? Ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, había resucitado bastantes personas, y como tal realmente era un mensaje completamente diferente en esta ocasión para ellos, porque no se trataba de alguien más, sino se trataba del Señor Jesucristo como tal. Y por eso Cristo, cuando se aparece, tiene que preguntarles, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora, reconocer que llegamos a experimentar nosotros miedos y temores es algo muy natural en nosotros, y es algo donde realmente tenemos que aceptar que nosotros también hemos pasado lo que a veces los discípulos pasaron. Y aquí en el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. Y esos eran los pensamientos que estaban llegando al corazón de los discípulos, y estaban así porque realmente su mente todavía no alcanzaba a discernir, porque no había un verdadero gozo en la mente de ellos. Y estos pensamientos de miedo y de debilidad nos muestran que la certeza de la resurrección no había quedado cimentada en su corazón, como a veces pasa entre nosotros, entre algunos creyentes. Yo no sé si usted ha conocido, y seguramente sí, gente que viene a la iglesia de continuo y tiene miedo de morir. ¿Sabe por qué es eso? Porque su corazón tiene miedo. Y tiene miedo porque realmente no ha visto más allá de la palabra, y no ha entendido el mensaje claro de la resurrección, que tiene que ver con inmortalidad, y que esa inmortalidad la experimentaremos todos algún día, pero momentáneamente, mientras fallecemos o nuestro cuerpo se debilita y se descompone o nos pasa un accidente, tenemos miedo de enfrentar realmente la muerte. Y a veces algunos más he escuchado, ¿verdad? Yo quiero morir en mi cama, quiero morir realmente sin ningún problema, sin ninguna enfermedad. No importa la manera en que muramos, la manera en que el Señor nos llame a su presencia. Lo que importa es después, lo que hay después. Lo que hay precisamente en la plenitud de gozo, como la palabra lo expresa como tal. Así que todos en algún momento expresamos miedos y debilidades. Ahora, la manera de contrarrestar este tipo de pensamientos y de temores es lo que está aquí en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo que paz a vosotros. Así que realmente el significado de tener a Cristo en nuestras vidas tiene que darnos paz, tiene que darnos esa tranquilidad, porque Cristo no da la paz como el mundo la da, ¿verdad? Hoy la gente habla de situaciones de paz, pero apenas uno se voltea y le dan una puñalada en la espalda de manera traicionera, porque la gente tendemos a inclinarnos
a hacer el mal, pero mientras Cristo llega a nuestras vidas, Él puede producir esa verdadera paz y darnos en el corazón esa certeza. Ahora piense bien lo que dice el verso 41, si me pueden ayudar a leerlo, por favor. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Cristo tuvo que no solamente presentarles sus manos y sus pies, tuvo que pedirles de comer para que ellos entendieran que no se trataba de un espíritu, sino se trataba de un Cristo cuya vida realmente era significativa y su cuerpo realmente era un cuerpo completamente diferente. Sus pensamientos y sus miedos fueron transformados, y fueron transformados mientras Cristo les pedía que dirigieran su mirada a sus manos y a sus pies. Versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Como tal, la certeza de la resurrección viene cuando nosotros aprendemos a mirar el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, yo entiendo que para nosotros es básicamente imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos frente al Señor Jesucristo, pero ellos realmente tuvieron un privilegio y al mismo tiempo algo desafiante, ¿verdad? De ver el cuerpo del Señor Jesucristo realmente transformado. Si bien era un cuerpo que tenía todavía las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, incluso la herida en el costado, la verdad es que era un cuerpo completamente glorificado, y ese cuerpo realmente es donde les invita a poner su mirada en sus manos y en sus pies. Ahora, de manera espiritual o la aplicación espiritual, es que nosotros necesitamos la capacidad de poder ver y palpar. Ya no es solo el hecho de poder realmente ver lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas para que podamos realmente nosotros acercarnos al Señor Jesucristo y ver físicamente sus manos y sus pies, pero se trata de que nosotros comprendamos que es más allá en esa aplicación espiritual, cuando nosotros podemos ver el poder de Dios a nuestra vida y que podamos realmente acercarnos a nuestro Dios a través de su palabra y poder ver esas marcas que Cristo sufrió en su cuerpo por darnos la salvación, que Cristo cargó sobre sus hombros para echar sobre sí el pecado de cada uno de nosotros. Realmente nosotros estamos acercándonos precisamente a poder ver y palpar el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando eso sucede realmente es porque cada uno de nosotros podemos acercarnos a la misma gloria de Dios y darnos cuenta de que Dios siempre ha estado interesado en nosotros y que está buscando a cada uno de nosotros para honrar su propio nombre como tal. Y en ese sentido, nosotros necesitamos ahora podernos acercar al Señor Jesucristo y ver realmente esas marcas que quedaron sobre sus manos y sobre sus propios pies, porque nosotros mismos propiciamos con nuestro pecado que Cristo pagara realmente en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Así que, como tal, necesitamos tener esa capacidad de poder ver y palpar el poder de Dios para poder cambiar nuestros pensamientos. Cristo les invita de esa manera natural. Miren mis manos, miren. Imaginar que Cristo levantó las manos, ¿verdad?, por ambos lados y las mostró y señaló hacia abajo para poder ubicar la mirada de los discípulos y que realmente dejaran de tener estos pensamientos. Y hermanos, yo no sé realmente cuando viene a su mente pensamientos que no honran a Dios, cómo usted los disipa, pero la única manera de disiparlos es que usted y yo vayamos y que pongamos nuestra vista en la palabra de Dios y en el ejemplo del Señor Jesucristo para poder realmente desviar nuestros pensamientos equivocados y que podamos obtener la seguridad y la certeza de la resurrección a nuestra propia vida para podernos mover con esa libertad que Cristo quiere que nos movamos. El mundo sigue invitándonos a ver cualquier cosa que realmente deshonra a nuestro Dios.
pero la manera de cambiar nuestros pensamientos tiene que ver con la palabra de Dios. Es más, fíjense bien, yo no sé qué impacto han tenido las noticias últimamente en usted cuando vemos realmente las cifras que nos están proporcionando los medios de comunicación, y creo que la de ayer fue verdad, más de 500,000 o no sé cuántas personas en Estados Unidos ya han muerto, entre comillas, por el coronavirus. Y obviamente eso ya nos da en qué pensar, pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios y realmente contrarrestamos toda esa información que realmente no edifica y nos ocupamos de pensar en lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces las cosas no van a cambiar en nuestros pensamientos. Inclusive vamos a estar más atemorizados, vamos a estar pensando en cosas que realmente la palabra de Dios nos invita a no estar en ello, y eso no va a edificar nuestras vidas. Y cuando alguien realmente tenga ese temor, realmente usted y yo no vamos a poder ser de bendición en la vida de ninguna persona, porque no podemos comunicar nada. De tal manera que la palabra de Dios nos da la certeza cuando aprendemos a mirar lo que Cristo experimentó y lo que Cristo vivió por cada uno de nosotros. Y entonces sí, como dice el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Realmente el gozo en nuestra vida es el fruto de lo que vemos en Cristo. Si usted ve un Cristo que no se ha levantado de la cruz, y como algunos realmente tienen allí atrás de su cama un crucifijo como tal, déjeme decirle que Cristo ya no está en una cruz. Cristo se levantó del sepulcro como ese sello categórico sobre la muerte, y como tal ya no está en una cruz. Y si usted y yo todavía lo tenemos en esa cruz o lo tenemos en ese sepulcro, realmente no es un Cristo que comunique la vida eterna, porque la vida eterna realmente es producto de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz, y entonces nuestro corazón se alimenta de ese gozo y nosotros podemos realmente comunicar a las demás personas el mismo gozo que sentimos de estar en la presencia de nuestro Dios. Se trata de un cuerpo que no tiene carne y huesos y que es muy diferente a lo que antes habían visto en el caso del Señor Jesucristo. Sí, nunca habían visto un cuerpo glorificado, habían visto el de Lázaro volver a la vida, habían visto a algunos otros volver a la vida, pero un cuerpo terrenal, no el de Cristo. El de Cristo era algo maravilloso y glorioso. Ahora, número 2, los discípulos aún tenían miedo porque su entendimiento no estaba abierto. Ahora quiero entrar a este punto y compartir con ustedes acerca del mismo, porque la manera de poder realmente contrarrestar este miedo es precisamente permitiéndole y buscando que Dios abra nuestro entendimiento. Y Cristo hace referencia a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Fíjense bien lo que dice en el versículo 44 y 45, si me pueden ayudar a leerlo. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, Cristo hace referencia, sí, al Antiguo Testamento acerca de lo que está escrito de Él, pero es aquí donde cada uno de nosotros debe ver con claridad lo que está en el Antiguo Testamento y que tiene un mensaje implícito acerca de Cristo. La Biblia, desde principio a fin, realmente habla del Señor Jesucristo. Sí, usa nombres, usa personas, usa lugares, usa historias, usa eventos, pero realmente el mensaje central siempre ha sido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cada una de esas porciones, desde los salmos, como dice aquí, ¿verdad?, la palabra, los profetas y lo que está escrito en la ley de Moisés, tiene que ver con el cumplimiento de la resurrección del Señor Jesucristo y de su venida como tal. Pero también que cada uno de nosotros, para poder entender todo lo que está allí y para poder ver el cumplimiento desde la ley hasta los profetas, realmente retrata el cumplimiento
de la palabra de nuestro Dios y de la profecía. Realmente las profecías sería un tema maravilloso llevarlas del Antiguo Testamento al cumplimiento que han tenido en la persona del Señor Jesucristo, y sin duda será un tema desafiante para nosotros, pero cuando nosotros estamos leyendo toda la Biblia podemos encontrar realmente esas respuestas para que nosotros disfrutemos del cumplimiento. Y Cristo lo que hacía era hablarles de lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, pero acerca de Él. Ahora esto es muy importante porque Cristo está haciendo un señalamiento personal, pero también cada uno de nosotros debe esmerarse en poder ver lo que Cristo está intentando hacer que los discípulos vean. Y cuando no entendemos, realmente es vivir con miedo. Cuando no comprendemos la palabra de Dios, es realmente vivir con miedo. Y hay un montón de pasajes donde realmente podamos ver que los discípulos experimentaron miedo, ¿verdad? Aun cuando Pedro en esa última cena, ¿verdad?, realmente estaba diciéndole al Señor Jesucristo: yo estoy dispuesto a ir y morir contigo, a dar mi vida por ti, no hay ningún problema. Y horas después realmente se echa para atrás, lo deja solo ahí en el huerto del Getsemaní, y después de manera, ¿cómo se llama?, hipócrita, ¿verdad?, lo sigue, pero no es capaz de confiar en él. Pero eso realmente muestra que aún su entendimiento no estaba pleno. Y cuando lo vemos en la narración del libro de los Hechos, vemos ya a un Pedro completamente diferente, ¿verdad? A un hombre que realmente había experimentado la certeza de la salvación, y que cuando fue azotado por los religiosos de aquel entonces, salió gozoso sabiendo que Dios le había hecho padecer por su nombre afrenta, y no importaba la golpiza ni los azotes que le habían propinado, él salió gozoso. Ya no era el hombre temeroso. Pero a medida de que no entendemos la palabra de Dios, realmente vivimos con miedo. Y el miedo solamente se disipa cuando entendemos la palabra y cuando podemos comprender con plenitud el mensaje de la misma, para poder vivir realmente a la luz de la esperanza y de la seguridad que la palabra de Dios nos brinda. Comprender la Escritura es garantía, y es garantía porque podemos nosotros confiar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Me ayudan a leer el primero, por favor? Cada profecía abona y encaja en la historia de Cristo. El segundo, se necesita una diligencia como la de Daniel. Ahora, Daniel estaba más que interesado en que el cumplimiento de la profecía de Jeremías pudiera tener ese cumplimiento, ¿verdad? Jeremías había hablado del cautiverio y que 70 años tendrían que pasar para que el pueblo de Israel pudiera regresar. Y cuando Daniel encuentra esta profecía, realmente él ayuna, él busca la respuesta de Dios, él sabe que necesita una respuesta, y realmente Dios se la da en función de esta profecía de Jeremías como tal. Pero ¿saben qué? Ese ejemplo de Daniel es un ejemplo diligente cuando se trata de entender la palabra de Dios. Y a veces vamos a la Escritura y dicen, ¿verdad?, algunos: es que no le entiendo aquí, pastor, es que no entiendo esta otra cosa. Pero realmente no le entendemos porque no estamos buscando entenderlo, no estamos siendo diligentes para ello. La última, por favor. Cristo abre el entendimiento para que comprendamos, o para comprender su palabra. Hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la fuerza que tiene el Espíritu Santo de abrir nuestro entendimiento para poder comprender lo que en su palabra, y que de esta manera realmente podamos entender y comprender cada una de las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿verdad? Y como muestra basta un botón, decimos algunos, ¿verdad? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una cosa es entenderlo, pero comprenderle realmente, cuando habla de la persona del Señor Jesucristo, realmente es confiar nuestra vida en lo que las palabras de Dios nos comunican como tal. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces el poder estar en Cristo Jesús, usted y yo sabemos que vamos por el camino, que tenemos la verdad absoluta de Dios en nuestras vidas, y que la vida solamente está en Él. Así que eso nos tiene que dar certeza.
Eso nos tiene que dar gozo, eso nos tiene que dar una manera completamente de vivir diferente, una fe genuina, una fe real que realmente comunica a las demás personas que lo que creemos es verdadero. Primera de Juan 5, 11 y 12, si me ayudan a leer, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esa es una porción de esa cita, pero que realmente nos muestra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo, tiene la vida. No importa dónde estemos, no importa cómo el Señor nos llame a su presencia, usted y yo tenemos la seguridad de que Cristo está en nuestras vidas. Y por último, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Así que esas palabras fueron las palabras del Señor Jesucristo, y mientras nosotros las repasamos y vemos realmente que es contrario a lo que el mensaje de este mundo nos invita a creer realmente, esto es desafiante para la fe de cada creyente, porque estamos ante un evento tan importante como lo fue la resurrección del Señor Jesucristo, que cambió nuestra historia o cambia la historia de cualquier persona que sea capaz de comprender y que Dios abra el entendimiento para ser capaz de creer cada una de estas verdades y del cumplimiento de las mismas, porque tarde que temprano tendrán cumplimiento a medida de que usted y yo nos esmeramos por creer. Y fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. De tal manera que la palabra de Dios, cuando abre nuestro entendimiento, realmente usted y yo podremos comprender la palabra de nuestro Dios y vivir bajo esa misma convicción. Y esto realmente disipa los temores. Esto realmente echa a un lado nuestros pensamientos equivocados. Y por último, los discípulos aún tenían miedo porque no veían la necesidad. Ahora me ayudan a leer el versículo 46, por favor. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cristo usa una palabra muy importante, necesario. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahora Cristo señala la importancia del cumplimiento de la palabra de Dios. Así está escrito. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en los profetas, todo lo que está en el libro de los Salmos, profecías mesiánicas, como se le conoce o se le llama de esa manera, realmente era importante que tuviera cumplimiento, ¿verdad? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, pero realmente Cristo pone una palabra muchísimo más importante que resalta la importancia de la profecía, ¿verdad? Lo que está escrito en la misma debería de haberse cumplido, pero esta frase realmente que Cristo utiliza realmente es muy impresiva, habla de una autoridad y que no se puede pasar por alto. Tenemos que aprender a ver la necesidad como un cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Mientras no veamos eso, realmente no podemos aterrizar nuestro corazón a la verdad de lo que la palabra de Dios nos comunica como tal. Así que tenemos que aprender a ver las necesidades del cumplimiento de la palabra. Ahora déjenme señalar lo siguiente. Es necesario, fíjense bien, número uno, que Cristo padeciera. Vamos, aunque no nos guste, ¿verdad?, ver sufrir a los nuestros, porque seguramente a María no le gustó realmente o no estaba pensando en que Cristo padeciera, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender cada uno de nosotros. A veces, hermanos, es necesario que Cristo padeciera como tal, y tenemos que aprender a verlo, insisto, como una necesidad. Número dos, que Cristo fuera crucificado, y eso, hermanos, está en una narración de Isaías y en otras más como tal, pero era necesario que Cristo padeciera y fuera crucificado como tal. Realmente la crucifixión es emblemática porque realmente era una manera de tortura que los romanos practicaban en aquel entonces, y
como una pena capital, pero para el Señor Jesucristo era necesario que se cumpliese, que Él tenía que ser crucificado como tal. Número 3, también era necesario que Cristo arrebatara el imperio de la muerte. Y aquí sí me quiero tomar este tiempo para que leamos, por favor, Hebreos 2:14. No perdamos, por favor, Lucas. Hebreos 2:14. ¿Me pueden ayudar a leer esa porción? Dice, así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, Él también padeció de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como tal, también era necesario. Y cuando hablamos de esa necesidad, hermanos, es que no puede ser cubierta con nada más a menos de que tenga cumplimiento. Y eso realmente representa la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Tenía que cumplirse por completo para que el Señor Jesucristo pudiera arrebatar el imperio de la muerte al mismo diablo, ¿verdad? Pero la realidad es que al momento que Cristo resucitó, eso quedó por sentado, y eso es algo que trasciende por completo. Es necesario entonces que nosotros también veamos la importancia de algunas cosas que necesitamos comprender. Número 4, por favor, ayúdenme. Es necesario que Cristo resucitara. Ahora, vean el cumplimiento del Salmos 16:10, por favor. Salmo 16. Versículo 10, todos, dice, porque no dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De tal manera que era necesario que Cristo resucitara, porque era importante que Dios lo levantara de entre los muertos como tal. Número 5, es necesario que Cristo venga por su iglesia. Hermanos, este es el evento que sigue. Este realmente es el sello final de básicamente de las profecías, ¿verdad? Aunque después de esto todavía hay profecías que tendrán cumplimiento, pero la realidad es que la iglesia anhelamos que Cristo venga, oramos para que Cristo venga. ¿Por qué? Porque este evento aún no ha tenido cumplimiento como tal, y llegará el momento donde podamos nosotros tener el privilegio de ver al Señor cara a cara como algunos anhelamos, pero mientras tanto es necesario que tenga cumplimiento. Por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15, por favor, si me ayudan a dar lectura. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como tal, esta porción que Pablo escribe a Tesalónica como tal necesita tener cumplimiento, y hermanos, tenemos que verlo desde ese punto de vista, como una necesidad. Y aunque realmente a veces no estamos acostumbrados a ver las cosas que pasan a nuestro alrededor como una necesidad, déjeme acentuarlo, es necesario que todo esto acontezca. Fíjense bien, una profecía, y no estoy diciendo que lo que estamos viviendo es el cumplimiento de esta profecía, pero Cristo realmente ya nos anticipaba que habría cosas que eran importantes y necesarias de cumplirse antes de que Él viniera. Mateo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. ¿Estamos ahí? Ayúdenme a dar lectura, por favor. Y oiréis de Guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, es necesario que todo esto acontezca, aunque nos duela, aunque realmente seres queridos que amamos pierdan la vida por algunas circunstancias como lo que estamos viviendo. Es necesario que esto acontezca.
porque es el preámbulo de la venida del Señor Jesucristo, es la antesala de lo que viene, es realmente la noticia que impulsa a que nuestra vida realmente esté confiando en lo que Cristo habrá de obrar en nuestra vida. Y cuando vemos la importancia de que Dios se manifieste y que manifieste su poder, es porque entonces estamos entendiendo realmente cuál va a ser el desenlace en nuestras vidas, y entonces nosotros podemos vivir en esa certeza de la resurrección. Cuando Cristo está señalando aquí, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Está hablando de una necesidad de ponderar su propio sufrimiento y de que Cristo realmente fuera llevado a un madero y en él muerto para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Y eso es necesario, hermanos. Las necesidades que en las que Dios realmente nos permite transitar nuestra vida es precisamente para que Dios manifieste su poder. Y eso es parte de lo que los discípulos tenían que comprender. No había otra manera de que Cristo se levantase de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo escribe, ¿verdad? Porque es necesario que el grano de trigo primero muera para poder llevar fruto. Y esa era la enseñanza de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y verdad, es tan importante que lo podamos ver de esa manera y que veamos la importancia de algunos eventos en nuestra vida como algo necesario, ¿verdad? Lamentaciones 3:25, por favor, ayúdenme a leerlo. Lamentaciones 3:25. Si no tenemos necesidades, Dios no puede manifestar su poder. Y si no le damos oportunidad a que Dios manifieste su poder, realmente le estamos quitando ese lugar a nuestro Dios. Lamentaciones 3, versículo 25, por favor, si me ayudan a dar lectura. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Hermanos, Dios es bueno para con aquellos que realmente en él esperan, para con aquellos que realmente estamos buscando honrar el nombre de nuestro Dios, con nuestros defectos, con nuestros aciertos, pero que realmente comprendamos que el mensaje principal que nos toca a nosotros vivir tiene que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y de las cosas que a nuestra vida nos pasan, pero precisamente como algo necesario en nuestras vidas. Los temores de nuestra vida serán opacados simple y sencillamente por el gozo de ver lo que la palabra de Dios nos comunica, por el gozo de percibir lo que hay entre líneas de cada una de las palabras de nuestro Dios, de cada uno de los evangelios, de cada una porción de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, como lo enseña su bendita palabra, pero es necesario que aprendamos a ver los pies y las manos del Señor Jesucristo en este hermoso mensaje que tenemos de la palabra de Dios. Hoy la gente menosprecia el tomar tiempo para leer la palabra, lo ven aburrido, lo ven realmente infructuoso, pero la realidad es todo lo contrario. No podemos ver a la persona del Señor Jesucristo en una mera película, y qué bueno que hay buenas películas. Yo no estoy catalogando aquí ninguna ni desacreditando alguna, ¿verdad? Pero qué mejor es poder ver el sacrificio de Cristo a través de la Biblia. Por eso tenemos Biblia hoy, hermano, para que usted y yo podamos ir a la palabra y poder ser capaces de percibir lo que está escrito allí, el mensaje, y no solamente como los discípulos que fueron invitados a ver las manos y los pies de Cristo. Si no vemos realmente lo que Cristo y en su vida pasó, no vamos a obtener ese gozo. Y mientras no haya ese gozo, no podemos tener la certeza de la salvación, o por lo menos no habrá esa expresión de gozo al saber realmente lo que Cristo nos quiere enseñar en su bendita palabra, ¿verdad? Ayúdenme a leer lo segundo. Los temores se disipan al entender lo que Cristo nos dice.
¿Cuándo fue la última vez que descubrió algo tan especial para usted en la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que pudo gozarse? Ahora, estoy hablando en retrospectiva, pero todos deberíamos contestar ayer, hace un rato cuando leí. Pero cuando nuestra mente empieza a viajar y dice, híjole, creo que fue hace como 2 meses o fue hace como 1 año, sabe que estamos tan lejos de poder disipar nuestros temores. Y tal vez usted vive contento, pero eso debiera alimentar el hecho de saber que las verdades que Dios están contenidas en su palabra realmente debieran ser algo muy natural, el poder obtenerlas como un recurso gratuito que tenemos en la palabra. Y la invitación del libro de los Proverbios acerca de la sabiduría que hay en la misma, realmente tendríamos que estarla buscando como a tesoros, estaríamos hondando en ella, y solamente así nuestros temores tendrán que ser disipados cuando aprendemos a ver lo que hay en la palabra. Y producto de los temores disipados es la certeza, es la convicción. Hablar de la practicidad de la palabra de Dios sí es importante para la vida del creyente, porque no hay una fe teórica, hay una fe práctica, hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Entonces, cuando lo llevamos a la palabra, realmente Dios nos muestra que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo dinámico y práctico. Pero para que eso suceda, realmente es porque usted y yo estamos convencidos de lo que dice la palabra. Y si estamos convencidos, entonces los temores tendrán que ser disipados. Pero si todavía usted tiene miedo de lo que acontezca en su vida en estas próximas semanas, o si le va a dar o no el coronavirus, perdón, hermanos, no estoy siendo insensible, pero si usted tiene miedo de que le vaya a dar el coronavirus, es que algo no está bien en su corazón. Es como si yo tuviera miedo de salir a la calle con o sin coronavirus, porque me pueden atropellar. Eso realmente es absurdo, eso es inaudito cuando estamos hablando de que la palabra de Dios produce certeza. Los temores son desplazados a medida de que vemos necesario que Dios haga su obra en nosotros. Así como para Cristo era necesario que Él padeciera. Hermanos, dice la Escritura que a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y déjenme decirle, lo que estamos viviendo no es persecución, es una contingencia. Persecución ¿cómo decirlo? A medida de que podemos vernos un poquito impedidos de compartir la palabra, pero eso no es persecución, es una contingencia, es una concentración de personas dentro de sus hogares nada más, pero no estamos siendo perseguidos. Pero hermanos, hay cosas que tenemos que verlas como necesarias. Y a veces la persecución, a veces el que se nos impida ir a ciertas cosas, ciertos eventos, tiene que ver con oposición, pero la persecución como tal, hablamos de entregar nuestra vida por Cristo, y aún la palabra realmente señala eso como algo necesario en nuestras vidas. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver que es necesario algunas cosas en nuestra propia vida. Los temores de nuestra vida serán opacados con el gozo, cuando podemos percibir la palabra, el mensaje de la palabra, cuando entendemos por completo lo que Dios dice en su palabra, porque Él abrió nuestro entendimiento, y al ver que es necesario que Dios haga su obra en nosotros. Si nosotros vemos que es necesario que Dios manifieste su poder en nosotros, entonces entenderemos realmente el significado tan importante de que Dios manifieste su palabra. ¿Sabe cuál fue una de las lecciones cruciales para la vida de los discípulos al final de la enseñanza de Cristo? Fue precisamente la inutilidad en las fuerzas humanas. Cuando Cristo se presentó cuando Pedro se presentó con el Señor Jesucristo y le dijo, me es necesario que yo muera, Cristo le dijo eso, ¿verdad? Y que padezca hoy de cierto esta noche. Y Pedro le dice, yo voy a morir contigo, Señor. La lección no solamente porque fue primero el cabecilla que dijo eso, ¿verdad? Pero después los demás afirmaron, no, yo también estoy dispuesto a ir contigo y por ti hasta la muerte. Y la lección para ellos en esa noche en el huerto de los olivos
realmente fue que no se puede vivir una vida en nuestras propias fuerzas, sino que ellos mismos tenían que aprender a reconocer la debilidad humana. Y cuando lo vemos en ese sentido, cuando nos reconocemos a nosotros débiles, entonces estamos listos para que Dios manifieste su poder. Y como Pablo lo aterriza, ¿verdad? Por cuanto entonces soy débil, realmente entonces puedo ser fuerte en Dios. ¿Por qué? Porque mi fortaleza no es mía, sino depende de Dios. Y eso tiene que ver con que nosotros veamos necesario que Dios obre su vida, su obra en nosotros. Y cuando vemos que es necesario pasar por diferentes eventos, como lo que estamos viviendo, el hecho de tener una separación momentánea, de no poder estar reunidos hoy en esta misma mañana para celebrar con el mismo gozo la resurrección de Cristo, no es un impedimento para poder hacer notorio el poder de Cristo. Hoy usted y yo tenemos razones de sobra para exaltar el nombre de Dios y decirle a Dios gracias por las palabras que están contenidas en tu Biblia, en tu palabra misma, porque son esenciales para nutrir mi espíritu, porque estoy convencido o convencida realmente del mensaje, del poder de tu resurrección en mi propia vida. Hermanos, yo creo que algunos, no sé cuántos, no conozco a la mayoría de ustedes en ese sentido, o no me han confiado realmente si aceptaron al Señor Jesucristo en un domingo de resurrección, ¿verdad? O en una campaña de Semana Santa, no lo sé. Pero independientemente de la fecha en que hayamos recibido al Señor Jesucristo, es motivo de alegría, es motivo de gozo. No está encadenada la palabra de Dios es libre, ¿verdad? Y es motivo para que todos y cada uno de nosotros levantemos nuestra voz y le digamos a Dios gracias por lo que has hecho en la cruz, y porque hoy podemos tener en nuestro corazón seguridad de que tú resucitaste y de que si algún día tú vienes o nosotros morimos primero antes de que tú vengas, aún así como Pablo lo escribe en Tesalónica, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron. Él se contaba como de los que tendrían el privilegio de ver a Cristo con su propio cuerpo físico. No precederemos a los que durmieron, pero una cosa sí es segura, hermanos: recibiremos al Señor en el aire. Amén. Amén. Hermanos, entonces eso es lo que realmente quiero compartir con ustedes en esta mañana, y que desde su hogar cada uno de nosotros le demos gracias a Dios por esa victoria maravillosa que Él obtuvo en la cruz y por la cual hoy podemos nosotros también vivir confiados. Que si algún día morimos, estaremos para siempre con el Señor. Ya no hay poder de la muerte sobre nosotros. Quiero invitarles a orar. Padre eterno, hoy te damos gracias infinitas porque nos das la oportunidad y el privilegio, Padre, de comunicar la verdad de tu palabra y de llenar, Dios, nuestra mente con cada uno de los textos que tú nos has regalado, con cada uno de los eventos que podemos narrar en la Biblia, y aún así como el ejemplo de tus discípulos que todavía tenían algo de dudas en sus corazones, y que tú con amor maravilloso les ayudaste a disipar, Dios, sus temores con tu bendita presencia y con la seguridad de ti mismo en nosotros. Hoy queremos rogarte que esta tu iglesia, Señor, que cada uno de tus hijos a nivel mundial, Señor, podamos gozarnos sabiendo de que tu palabra es verdad y que tu palabra, Señor, en nuestras vidas hará la obra, completará la obra para lo que fue enviado. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote para que cada uno de nosotros hoy podamos disfrutar y darte gracias, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro Dios y que tú, como nuestro Dios, algún día te manifestarás, regresarás de nuevo por tu iglesia y estaremos para siempre contigo. Gracias, Padre, porque tu palabra tiene cumplimiento, y eso, Padre, nos da un mensaje de certeza, nos llena de saber que tú vendrás por nosotros algún día, y que así como Cristo, Señor, no permitirás que tu santo vea corrupción, y lo harás para con nosotros, Padre. Nuestro cuerpo se descompondrá, Padre, pero no nuestro espíritu ni nuestra alma. Algún día, Padre, te veremos cara a cara para agradecerte en persona misma, Señor, lo que tú has hecho por nosotros.
En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con un canto y después los anuncios para que lo tengamos ahí. Y no lo olvidemos, hermanos, martes de oración. ¿Cómo se llama? Y el miércoles también tenemos una repetición de mensaje, no repetición que sea el mismo, ¿verdad? Pero tengamos en mente que hay cosas que tenemos que seguir haciendo la iglesia, cada uno de nosotros, y tener contacto, obligarnos a estar momentáneamente a través de las redes, realmente nos anima a nosotros a estar en esa misma sintonía. Así que el martes de oración, miércoles de enseñanza y hoy por la tarde también enseñanza, no lo olvidemos, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, seguimos en contacto. Hermanos, para quedar despedidos vamos a entonar Victoria en Cristo, número 434.
Bien, mis hermanos, nos quedamos despedidos y vamos con los anuncios. Hermano Daniel. Hermanos, únicamente para recordarles, vamos a estar de manera presencial esperándolos para la recolección de los diezmos a partir de las 11:30 y hasta la 1 de la tarde en la iglesia. Y para los que se les imposibilite el estar viniendo, en la proyección podemos ver los datos para que ustedes puedan hacerlo a través de medios electrónicos, a través de una transferencia, los datos del Banco Banamex, el número de tarjeta y la clave interbancaria, hermanos. Y estamos a la orden. Si se les complica en alguna de estas dos maneras, con todo gusto podemos apoyar a título personal para dirigirse con el pastor o con su servidor y ver en qué manera podemos apoyarlos. Que tengan buena tarde, hermanos.